Hace 2 siglos, un simple agujero en la Tierra encendió una obsesión que devoraría fortunas y se cobraría vidas. Hoy, el misterio sigue intacto. Veremos la simple curiosidad que se transformó en la obsesión más cara de la historia. Descubrirás las ingeniosas y brutales trampas que han defendido un secreto por siglos. Entenderás el sacrificio de generaciones enteras, consumidas por una promesa tan brillante como mortífera. Esta no es solo una leyenda. Es una obsesión real, forjada en metal y sangre. Empezamos. Frente a las gélidas y, a menudo, implacables costas de Nueva Escocia, Canadá, emerge del Atlántico Norte una pequeña y densa masa de tierra. Oak Island. Apenas 57 hectáreas de roca, tierra y robles retorcidos por los vientos marinos, esta isla privada parecía, a simple vista, una entre miles, un mero punto verde en el vasto azul. Pero el tiempo, inexorable, a veces elige los lugares más improbables para escribir sus capítulos más enigmáticos. Y el destino de Oak Island, para siempre ligado a la promesa y la obsesión, estaba a punto de ser forjado en el año 1795. La era de los grandes descubrimientos en el Nuevo Mundo comenzaba a declinar, pero el misterio más seductor de todos estaba a punto de revelarse, en el umbral de una nueva era. Fue en aquel año fatídico cuando un joven colono, Daniel McGuinness, se aventuró en sus silenciosos y en gran parte inexplorados confines. Lo que encontró no era un naufragio, ni una reliquia natural, sino algo mucho más inquietante, una depresión circular en el terreno, de una simetría casi perfecta, un claro indicio de intervención humana. Cerca, semienterrado y casi engullido por la vegetación, se alzaba un viejo sistema de poleas, un engranaje desvencijado que el tiempo había olvidado, pero que la naturaleza no había logrado borrar por completo. La curiosidad de M.C. Hemings no era una simple intriga. Era la chispa que encendería una llama de obsesión que ardería durante siglos, consumiendo a generaciones enteras en su implacable búsqueda. Compartiendo su extraordinario hallazgo con otros 2 colonos, John Smith y Anthony Vaughan, la aventura se puso en marcha. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Armados con picos y palas, los 3 hombres comenzaron a excavar en la inusual depresión, sin saber que estaban a punto de desenterrar no solo tierra y rocas, sino el corazón de un enigma. Lo que siguió fue un descubrimiento que desafió la lógica y la comprensión de la época, revelando la mano de constructores antiguos con una sofisticación sorprendente. A intervalos regulares, cada 10 pies de profundidad, sus herramientas chocaban con algo más que tierra compactada. Lo que encontraron eran capas de troncos de roble macizo, cuidadosamente dispuestos y entrelazados, intercaladas con gruesas capas de arcilla impenetrable. Este patrón se repetía, una y otra vez, hasta una profundidad asombrosa de 90 pies. No era una fosa natural, era una obra de ingeniería, meticulosamente construida, una fortaleza subterránea diseñada con un propósito claro y monumental. Este complejo pozo artificial, que pronto sería conocido como el Pozo del Dinero, no era una simple cavidad. Era una cámara de seguridad subterránea, un sarcófago para un secreto. ¿Quién o qué mente había concebido y ejecutado una estructura tan formidable, tan resistente al tiempo y a la intemperie, en un lugar tan remoto y discreto? La única respuesta plausible para aquellos primeros exploradores, y para todos los que le seguirían, era una sola: un tesoro. Un tesoro de valor incalculable, tan vasto que justificaba semejante esfuerzo, semejante artificio. La promesa de una riqueza inimaginable, de fortunas más allá de los sueños, comenzó a susurrarse por los puertos y los valles de Nueva Escocia, atrayendo miradas codiciosas y almas aventureras. Hacia aquella pequeña isla que se alzaba como un faro de enigma en el Atlántico. Oak Island, aunque accesible por sus costas, reveló rápidamente ser inexpugnable en sus profundidades. Desde 1795, la isla ha mantenido un aura de restricción, como si una fuerza invisible protegiera su secreto de manos indiscretas, permitiendo el acceso físico, pero denegando el premio final. Se convirtió en un símbolo paradójico, la promesa de la fortuna, sí, pero también del destino inalcanzable. Los hombres que desenterraron las primeras pistas no podían saberlo, pero acababan de abrir una puerta a un laberinto de misterio y obsesión. El tesoro, si existía, no iba a entregarse fácilmente. La estructura que lo guardaba era más que un simple pozo, era un desafío diseñado con una astucia y una complejidad que aún hoy desafían la comprensión, una trampa ingeniosa para cualquiera que osara perturbar su milenario reposo. La búsqueda apenas había comenzado, y la isla, con sus secretos ancestrales, estaba lista para defenderlos. Porque, en Oak Island, donde hay grandes riquezas, también acechan grandes peligros. Con la visión de una fortuna ancestral anclada bajo sus pies, los primeros buscadores, la Onslow Company, se lanzaron a la tarea con una mezcla de ambición y una incipiente fe en el éxito. Sus herramientas, rudimentarias para la escala de la obra, apenas eran picos, palas y la fuerza bruta de hombres decididos.
Cavaron, metro a metro, revelando una estructura asombrosa, capas de rocas, arcilla y plataformas de roble a intervalos regulares de 10 pies, como si alguien hubiera diseñado un reloj cósmico, un desafío escalonado para cualquier intruso. A 30 metros de profundidad, la perplejidad se transformó en asombro y admiración. No era una cueva natural, era una obra de ingeniería calculada. Sin embargo, el verdadero genio perverso de los constructores se reveló cuando los excavadores alcanzaron los 33 metros. Sin previo aviso, el agua salada comenzó a filtrarse, primero a través de las paredes del pozo, luego con una furia creciente, anegando el trabajo de meses en cuestión de horas. La teoría de una trampa de inundación se confirmó de la manera más brutal. La isla no solo había escondido su tesoro, lo había armado con una defensa hidráulica formidable, alimentada por la inagotable marea del Atlántico. No era un pozo, era un sifón, una boca dispuesta a engullir todo lo que se atreviera a entrar. La Onslow Company intentó contraatacar. Construyeron una presa improvisada en la cercana bahía de Smith, intentando bloquear el origen de la inundación, pero fue un esfuerzo fútil. El agua seguía fluyendo, demostrando una conexión subterránea mucho más compleja de lo que nadie podía imaginar. Cada intento de drenar el pozo del dinero con bombas rudimentarias fracasó, el caudal era demasiado grande, la presión del océano, implacable. La promesa de riqueza se vivía en cada metro cúbico de agua salada que el pozo engullía. Con cada fracaso, la obsesión se profundizaba. Otras compañías, la Truro Company y la Oak Island Association, tomaron el relevo en las décadas siguientes, armadas con capital fresco y tecnología más avanzada, bombas de vapor, taladros de perforación. Las estrategias evolucionaron, si no podían vaciar el pozo, intentarían excavar pozos paralelos, con la esperanza de interceptar el tesoro o la fuente de la inundación. Pero cada nueva excavación se encontraba con la misma resistencia, la misma e inescrutable defensa de agua. Los pozos paralelos se inundaban, las tuneladoras se atascaban, la arcilla se volvía inestable. La isla parecía tener una voluntad propia, una inteligencia ancestral. La inversión se disparó, las fortunas personales se agotaron. Familias enteras arriesgaron y perdieron todo lo que tenían, arrastradas por la quimera del oro y la plata que, se decía, estaba enterrada. La tensión entre los socios se hacía insostenible, la paranoia crecía con cada nuevo obstáculo. La isla no solo drenaba sus arcas, sino que también corroía el espíritu de los hombres, sembrando la desconfianza y la desesperación. El tesoro, antes un sueño de gloria, se convertía en una carga. Y entonces, el precio de la ambición se volvió mortal. En 1861, mientras la Truro Company luchaba contra la implacable inundación, una caldera de bomba estalló catastróficamente, cobrándose la vida de un capataz y 2 de sus trabajadores. La isla, que hasta entonces solo había robado dinero y tiempo, ahora tomaba vidas. La explosión resonó más allá de las orillas de Oak Island, un eco sombrío que marcaba un punto de no retorno. El enigma se había teñido de tragedia, el tesoro, de sangre. El accidente fue un golpe devastador, un recordatorio brutal de los peligros inherentes a desafiar un misterio tan arraigado. El miedo se apoderó de muchos, algunos abandonaron la búsqueda para siempre, ahuyentados por la sensación de que la isla estaba maldita, que su riqueza estaba protegida por fuerzas incomprensibles. Sin embargo, para otros, las muertes solo avivaron las llamas de la obsesión, transformando la caza del tesoro en una confrontación existencial. La isla había demostrado su poder. Había reclamado sus primeras víctimas. Y con ello, el juego cambió irrevocablemente. Nada volvería a ser igual. La búsqueda ya no era solo por oro y joyas, era una lucha contra la propia isla, un desafío que había trascendido la mera arqueología para convertirse en una batalla por la voluntad misma. Las incomprensibles muertes, lejos de desalentar a los más audaces, solo sirvieron para sellar el destino de la isla Oak. Aquellos primeros sacrificios no fueron el final, sino el sombrío prólogo de un nuevo capítulo. La obsesión, que antes era una chispa, se convirtió en un fuego incontrolable que consumiría vidas y fortunas con una voracidad implacable. Para las familias de las víctimas, el dolor era insondable, una herida abierta que la promesa de riquezas jamás podría cerrar. Sus nombres se unieron a la larga lista de aquellos que el misterio había seducido y devorado. La isla Oak, en su impenetrable silencio, había declarado la guerra. Los pozos se multiplicaron, las perforaciones se hicieron más profundas, la ingeniería se volvió cada vez más sofisticada, pero la respuesta de la isla fue siempre la misma: resistencia. Nuevas trampas, colapsos repentinos, inundaciones inexplicables y, sí, más fatalidades. Cada excavación era un eco de las anteriores, cada fracaso un testamento a la ingeniosidad de quienes, siglos atrás, habían diseñado una defensa casi perfecta. El terreno, horadado y cicatrizado por décadas de incesantes intentos, se transformó en un laberinto subterráneo, una maraña de túneles abandonados, pozos secos y cimientos derrumbados, cada uno guardando su propia historia de esperanza y desesperación.
Las fortunas se desvanecieron tan rápidamente como habían sido invertidas. Nombres de influyentes familias, visionarios y aventureros se grabaron en la historia de la isla, no como descubridores de tesoros, sino como mártires de una quimera. La isla Ock pasó de ser un punto en el mapa a un mito viviente, un recordatorio palpable de los límites de la ambición humana y de la tenacidad de un secreto ancestral. Su leyenda trascendió las fronteras de Nueva Escocia, incrustándose en el imaginario colectivo global como el enigma definitivo, el tesoro inalcanzable. Libros, documentales y películas buscarían desentrañar su misterio, pero solo servirían para amplificar la fascinación por su obstinada resistencia. Sin embargo, el verdadero legado de la isla Ock no fue el oro nunca encontrado, ni las joyas jamás recuperadas. Fue la profunda transformación que obró en aquellos que se atrevieron a desafiarla. La búsqueda dejó de ser un simple acto de codicia para convertirse en una escuela de la persistencia, una prueba de voluntad, una confrontación con lo desconocido que moldeó destinos, rompió voluntades y, en ocasiones, forjó un tipo peculiar de hermandad entre los cazadores de tesoros que compartieron su maldición. El juego, como se había percibido, había terminado, la isla había ganado. Sus defensas, ya fueran naturales o ingenieriles, demostraron ser insuperables, y el tesoro, si alguna vez existió, se había disuelto en el abrazo perpetuo de la tierra y el mar, convirtiéndose en el más valioso de los enigmas. La isla Ock, hoy, sigue siendo un faro para la curiosidad humana, un silencioso monumento a la futilidad y la grandiosidad del espíritu de exploración. Nos recuerda que algunos misterios están destinados a permanecer velados, que no todo conocimiento está al alcance de la mano. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.